¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué pasa con este presidente, que es Pedro Castillo, que ganó una elección, pero que aparentemente todavía sigue necesitando dar respuestas a través de los sistemas electorales peruanos que no terminan de convalidar esa victoria? ¿Y qué es lo que pasa? Keiko Fujimori, recordemos, la hija del presidente Alberto Fujimori, detenido todavía por diferentes causas de corrupción, de delitos de lesa humanidad, fue quien llegó a la segunda vuelta electoral y cuando perdió, hay que decirlo y reconocerlo, por un margen muy estrecho, ella no reconoció su derrota. ¿Por qué? Porque tiene todo un aparato político y mediático dispuesto a hacer lo que haga falta para no convalidar. La derrota de Keiko Fujimori no solamente le puede costar el fin de su carrera política, por sí bastante desastrosa, sino que también puede haber cargos pendientes por los cuales ella misma, e incluso uno de los cargos fue presentado poco tiempo antes de la elección presidencial, ella misma tenga que dar respuestas, ¿sí?, a la justicia. ¿Y cuál es una de las herramientas favoritas que intentan utilizar algunos grupos políticos en Latinoamérica vinculados a los movimientos de derecha, ¿sí?, si se quiere, a los movimientos que no reconocen los triunfos populares? Es utilizar a la OEA, a la Organización de Estados Americanos perteneciente a las Naciones Unidas, para intentar, en este caso de Perú, no convalidar el proceso electoral. Y en esta última semana se dio un caso extremadamente interesante a través del cual la propia Keiko Fujimori mandó un grupo de funcionarios, primero, a tratar de apalabrar a quien es el representante de la Organización de Estados Americanos en el Perú, como para que de alguna manera les diera lugar a sus denuncias. Y la OEA no tiene, con los auditores que estuvieron presentes en el proceso electoral, ningún tipo de duda de que la elección fue legítima y valedera. La legitimidad de la propia OEA la podremos discutir en otro momento, pero en este caso, en el de Perú, la realidad es que la OEA está convalidando la elección. Una postura que ratifica esa situación es que esta semana el propio gobierno de Joe Biden en Estados Unidos salió a reconocer el triunfo de Pedro Castillo en Perú. Y acá empezamos a tener una serie de connotaciones a través de la cual termina confirmando de que Pedro Castillo va a tener que asumir de una u otra manera. Pero es la propia Keiko Fujimori que está intentando obstaculizar a través de la OEA este proceso. Como en Perú no tuvieron respuesta a través de el encargado de la Organización de Estados Americanos, que es un argentino, que es Miguel Trinidad, excombatiente de Malvinas, intentaron saltar ese puente, se tomaron un avión y se fueron a las oficinas de la OEA de Estados Unidos, pero no tenían ninguna cita. De Almagro no tengo nada bueno que decir, pero tampoco él lo recibió. Tocaban el timbre vergonzosamente, llevando un papel en la mano para decir, miren que en Perú hubo fraude y acá tenemos una manera de comprobarlo. Bueno, un papelonazo internacional. Pataletas de ahogado, se dice. Sí, pero que realmente termina de dar una dimensión hasta dónde está dispuesto el grupo de Keiko Fujimori a intentar obstaculizar el reconocimiento de las elecciones y el triunfo de Pedro Castillo. Pero quien conoce mucho más de todo esto es nuestro amigo y compañero, el J, que déjame te digo, María, tiene un canal de YouTube que es Prensa Alternativa, que tiene uno de los mayores crecimientos exponenciales de información en América Latina. Realmente muy buena información, muy recomendable, ¿sí? No solamente del Perú, sino a nivel geopolítico, pero seguramente nos ayudará a tratar de entender estas pataletas, como vos decís, María, y qué es lo que puede deparar en las presiones que va a tener el propio Castillo en el armado, por ejemplo, de su gabinete. Por eso anunciábamos en el flyer, Castillo arrinconado antes de asumir. Bueno, está recibiendo presiones. Y tal vez en este intento de aceptarnos este ministro,
aceptanos esta persona en el Banco Central, hacerle ese juego para que finalmente asuma, entiendo, el día 28 de julio. Jota, ¿cómo estás? Te saludamos desde la ciudad de La Plata. Quien te habla aquí, tu amigo y colega Sebastián Salgado, junto a María Liconti. ¿Cómo estás? Sebastián, hermano mío, un abrazo inmenso para ti, para María y por el intermedio de ustedes a todo ese querido pueblo argentino tan cercano y tan permanentemente presente en el corazón de los peruanos. Un abrazo para ustedes y en lo que pueda contribuir, encantado, hermanos míos. Bueno, primero, Jota, te agradezco mucho y estábamos tratando de entender esta postura de Keiko Fujimori de mandar unos funcionarios a la OEA sin ningún tipo de cita, a llevar un papel para tratar de decir que en las elecciones hubo fraude, no los recibió nadie, un papelonazo internacional. Pareciera, mi querido, pero nada en política tiene que ver con casualidades y muchas de las cosas que pasan tienen que ver con escenarios a los que normalmente los mortales comunes y corrientes no accedemos, ¿sí? El caso de Keiko Fujimori es mucho más que una tragicomedia de mandar emisarios a tocar a la puerta días antes del 4 de julio para ver si es que alguien lo recibe. Tiene que ver con mucho más con eso. Y si me permites, voy a tratar de desarrollarte la teoría que tenemos acá y que es la que más preocupa. Me encanta. A ver, ¿frente a qué estamos? Ante un probable gobierno de un indeseable para los neoliberales, que van a hacer todo lo posible, o que hicieron todo lo posible para evitar que el presidente futuro del Bicentenario sea Pedro Castillo, ¿sí? Lo desastroso de la campaña que han tenido, lo grosero de la manipulación de los medios de comunicación fue más que evidente, ¿sí? Te voy a poner algunos elementos. En principio, los medios de comunicación del Perú se pusieron en campaña a favor de Keiko, ¿sí? El Estado peruano, a través del gobierno de Sagasti y a través de la Cancillería, estuvo del lado de la campaña de Keiko Fujimori. Cuando Evo Morales se pronunció, o cuando Pepe Mujica se pronunció manifestando su congruencia con una candidatura como la de Pedro Castillo, la Cancillería saltó hasta el techo y dijo, señores, no se metan. Pero cuando estuvo en el Perú, Leopoldo López, claro, este personaje tan tristemente célebre por su actitud y por ser un personaje tan cercano a Vox en España, cuando vino al Perú a hacer campaña por Keiko, no dijeron nada. Prófugo de la justicia venezolana. Escenario, ¿ya? Y te voy a poner un escenario más. Cuando en el Perú ya era casi inminente la victoria de Pedro Castillo, el Banco Central de Reserva del Perú decidió dejar que el dólar flotara libremente sin intervenir para crear la sensación de caos, de que ya habíamos entrado en un régimen castrochavista imparable. ¿Ya? Simplemente dejaron que las cosas se fueran para ver si es que de esa manera asustaban a la gente, ¿sí? Bueno, con todo eso no ganaron y ganó Pedro Castillo. Ahora, hay muchos que creen que, de la noche a la mañana, todos aquellos que no quisieron la victoria de Pedro Castillo se han convertido en buenos, que han tenido una epifanía, ¿no? De la noche a la mañana, los medios de comunicación neoliberales no solo reconocen el proceso electoral, de la noche a la mañana el Departamento de Estado de la Potencia del Norte reconoce ya de manera implícita la victoria de Pedro Castillo. De la noche a la mañana la OEA dice que aquí no ha habido ningún problema. No es tanto así, mi querido Sebastián. La historia es mucho más complicada y te la voy a explicar, ¿sí? Este es un proceso atípico. ¿Por qué? Porque los resultados del proceso electoral ya lo conocemos desde hace un mes atrás y hay un lapso de un mes en el que no se proclama al presidente. La justificación es la pataleta que está haciendo la señora Keiko Fujimori con esta tragicomedia de mandar unos monigotes a la OEA, a Washington para decirlo. Pero esa es solo la tragicomedia. Lo que están haciendo es estirar el proceso de proclamación precisamente para debilitar la constitución del gobierno de Pedro Castillo. Ese es el objetivo. Y cuando ya tienen certeza de que pueden o que lo han cercado lo suficiente, y ahora que tienen la certeza de que lo han cercado de manera suficiente, recién dicen, sí, ya te reconocemos.
¿ya? En tanto que no plantees cosas, reconociste al presidente, ya, Pedro Castillo, a mí me preocupa mucho, ha decidido pedirle que prolongue su ejercicio al presidente del Banco Central de Reserva, ¿ya? O A sea, mí me preocupa a mucho. ver, Y Jota, cuando mandó esa presidente, decisión, si me escuchás, sí, por Jota, favor. un presidente del Banco Central que viene trabajando con presidentes de corte, si se quiere, neoliberales, ¿Pedro Castillo le pide la continuidad para su gobierno o es una presión que están ejerciendo sobre él para que otorgue esas funciones de continuidad al presidente del Banco Central? Para que te hagas una idea, ¿quién lo pone a Velarde? Lo pone Mario Vargas Llosa. ¿Cuándo? El hechicero de la Cuando, tribu. cuando a Humala, cuando tuvimos un presidente Humala que en algún momento parecía que era progresista, le dijo, Claro. si tú aceptas a Julio Velarde, te vamos a dejar gobernar. ¿Ya? Entonces es que firma la famosa hoja de ruta. Desde entonces ha pasado Humala, ha pasado Alan García, ha pasado Pedro Pablo Kuczynski y todos los que vinieron, y todos han gobernado en el modelo neoliberal. ¿Quién es Julio Velarde? Es la prolongación de un modelo de coacción sobre el poder político, una forma de secuestro de nuestra política monetaria. A Pedro Castillo, lamentablemente, no le quedaba de otra. La verdad también es esa, porque no tiene los cuadros como para asumir eso. Pedro es un hombre que viene del campo y no tiene los contactos ni el círculo inmediato para tomar decisiones de recambio en este espacio. Y eso es lo que preocupa, Sebastián, querido. Buenas noches, Jota, ¿cómo estás? Te saludamos desde María, este un espacio. abrazo para ti. Eh, entonces, para Castillo se presenta un escenario complejo al asumir las presidencias en Perú, ¿no? Para Castillo y para el Perú entero. Sí. Y además te quería preguntar, porque bueno, evidentemente ya estamos al punto donde se debe reconocer que Pedro Castillo es el presidente de Perú y esta posibilidad además de que Keiko se le haga este proceso judicial que está pendiente, ¿se puede volver una realidad? No, es una realidad. A ver, te lo voy a poner de esta manera. Keiko Fujimori estaba en prisión preventiva por 3 delitos, de los que me acuerdo. Por crimen organizado, por lavado de activos y por falsa información administrativa. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, esta señora tiene un pedido de sentencia, de acuerdo a la teoría fiscal, de 30 años y 10 meses. No por haberse cruzado un semáforo, sino por haber recibido dinero y haberlo lavado. ¿Ya? Ella estuvo en prisión y sale en libertad porque le dice al juez, oiga, yo me puedo enfermar de coronavirus, ¿no sería mejor que usted me mande a mi casa? El juez dice, vaya a su casa. Estando en casa dice, bueno, pero mis derechos electorales no han sido limitados porque todavía soy inocente, así que es candidata, pero su proceso judicial está en cierne. Y ahora mismo el fiscal ha pedido ya, hace poco pidió que se le levantara la prisión condicional. El juez dijo que no, pero no hay manera que la señora salga libre de esto. O sea, ella tenía 2 caminos, o Palacio de Gobierno o Palacio de Justicia. Y el camino ahora es Santa Mónica, que es la prisión de mujeres. No, o sea, no hay manera de que Keiko se libre de lo que viene. Es parte de la desesperación personal que ella tiene y la están utilizando para hacer una suerte de Trump andino y que sea el elemento de presión sobre Pedro y decirle, mira, vamos a reconocerte en tanto que tú aceptes nuestras condiciones. Exactamente. Jota, 2 temas que vos me dirás si están vinculados o no. Por un lado me llamó muchísimo la atención la supuesta filtración de un mensaje de Vladimiro Montesinos desde la cárcel, ¿sí? que fue público. ¿Qué lectura haces de eso en este contexto específicamente? Si querés ayudarnos a recordarles también a nuestra audiencia argentina quién es Vladimiro Montesinos y qué rol jugó, ¿no? durante el gobierno de Fujimori. Y a la vez nos ha tocado ver en redes sociales grupos de militares peruanos gritando vivas en contra del comunismo y demás, como desafiando el hecho de que Pedro Castillo asuma la presidencia del Perú, como que estuvieran dispuestos a hacer un golpe de Estado. Sí.
A ver, ¿quién es Vladimiro Montesinos? Es un sujeto que ahora está condenado a prisión por muchos largos años en la prisión naval del Callao por haber sido el perverso asesor de Alberto Fujimori. ¿Sí? Ambos condenados a prisión por los más perversos crímenes. Para que se hagan una idea ustedes, queridos amigos, Vladimiro Montesinos fue estudiante en la Escuela de las Américas, ya ustedes se hacen la idea, no quiero profundizar más. ¿Sí? Ser metido en narcotráfico, masacre de estudiantes, el más perverso de estos personajes, pero sobre todo un gran manipulador, creador de psicosociales y un gran pájaros en alambre, en el sentido de chuponear las líneas del cable para saber qué cosa hablaba la gente. ¿Ya? Este es Vladimiro Montesinos. En una conversación se le escucha conspirar para pagarle 3 millones de dólares a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que extiendan el plazo, para que se entreguen las famosas impugnaciones o para que Keiko pueda tener mayor oportunidad para impugnar el proceso electoral. Cosa que curiosamente pasó, o sea que alguien ha recibido ese dinero, ¿ya? Tuvieron que retroceder porque todos saltamos hasta el techo y dijimos, un momentito, esto no te lo vamos a permitir. ¿Ya? O sea, pasó lo que Vladimiro tramó, es decir, alguien recibió esos 3 millones de dólares. ¿Sí? ¿Por qué se conocen los audios? ¿Y a través de quién? A través de Fernando Olivera, que es un exministro de Toledo, un ser vinculado a uno de los gobiernos más corruptos, que de la noche a la mañana este tipo tuvo una epifanía de bondad y de transparencia. No, lo más probable es que están buscando el argumento perfecto para quitarle legitimidad al proceso. Entonces, es decir, Pedro Castillo ha sido electo con un jurado nacional corrupto. Ah, mira, pero no corrupto por él, pues, sino por sus opositores, y con eso ganó, es lo que ellos no quieren reconocer. ¿Sí? Ese es un lado. Pero finalmente me parece que estamos ya rebasando ese problema. Ahora, cuando hablan de militares, en realidad son militares en retiro, son generales, almirantes y tenientes coroneles del aire que dicen, señor, nosotros creemos que ha habido fraude y le piden a las Fuerzas Armadas en ejercicio que asuman un rol protagónico. En otras palabras, tocando la puerta de los cuarteles. ¿Y sabes qué, mi querido hermano? Me doy cuenta del valor de la experiencia latinoamericana y de lo que pasó en Bolivia. Los militares peruanos en ejercicio, y esto tengo que saludarlo, han tenido que ver lo que le ha pasado al general Caliman. Allá en Bolivia han dicho, no, yo no quiero pasar mis días en la base naval o en una prisión en la escuela militar de Chorrillos. No. O sea, la experiencia de Bolivia ha marcado esa de que el señor renuncie, que nosotros le sugerimos. No. Y eso es bueno porque en Perú quienes han emitido opinión han sido oficiales de alta graduación en retiro, muchos de ellos que estuvieron al servicio de Alberto Fujimori cuando este tenía el poder. Pero los que están en el poder... ¿Hay algunos que tienen cierta representatividad política, como el almirante Montoya? Como César Hildebrand lo definió claramente, un idiota. Hay quienes le llaman, y yo soy muy respetuoso de utilizar adjetivos, pero me permito mencionar a Hildebrand porque lo definió como tal. Hay quienes más bien le definen como un almirante de tina, ¿ya? Porque un almirante de bañaderas, ¿no? Le diríamos aquí. ¿Cómo? Un almirante de bañaderas, cuando decís de tinas. Ya, es exacto, un almirante de bañadera, ¿ya? Porque no le ha ganado pues un partido de fulbito a nadie. ¿Ya? Citando, a le pones una pelota al frente y no te hace un gol al arco iris, ¿ya? Pero es parlamentario y tiene alguna expectativa de tener un rol protagónico y a ver, pues, pero lo único que ha hecho es estrenarse como el tragicómico personaje tocando la puerta a Almagro para ver si es que articulan un golpe de Estado, porque la derecha lo que le pidió, le mandó una cartita a Almagro diciendo, oye, ¿y si es que damos un golpe de Estado igual que hicimos en Bolivia? Y Luis Almagro, a quien nosotros hemos definido como el orco del pantano, sabe que ya no tiene ese margen de movimiento. Entonces le he dicho, no, ya no me creerían yo ya no me meto. No me permitirían hacer una sandez de este tipo, ¿no? Es más o menos la lectura que tengo.
Como para cerrar, Jota, en caso de que al momento de asumir el gobierno de Pedro Castillo tenga limitaciones, por un lado, a nivel de las designaciones que haga al frente del Banco Central, por otro lado, si es que le toca sufrir la imposición de algunos ministros que respondan no necesariamente a intereses vinculados a los que lógicamente lo llevó al gobierno. Ujú. ¿Cuál es el respaldo popular que va a tener Pedro Castillo para que no se dé, seguramente no ahora, pero más adelante, un intento de golpe de Estado? A ver, Perú, para bien, entre todos los momentos críticos que hemos tenido, ha desarrollado habilidad para fortalecer sus instituciones. Como te acordarás, nosotros hemos tenido presidente vacado, presidente vacado, presidente vacado, pero fíjate que ha sido dentro del margen de la constitucionalidad y eso es bueno. Y de alguna manera, el otro día hablaba yo con un periodista en México y le explicaba, yo prefiero que pase eso a que tengamos que estar viviendo el dolor que tienen nuestros hermanos en Colombia ahora, en Cali, por ejemplo, lo que se vivió en octubre del 19 en Ecuador, o lo que se vivió en un año antes en Chile. O sea, yo prefiero que eso se resuelva en cánones institucionales, con vacancias y todo, dentro de los procesos. Claro. ¿Sí? Ahora, en el caso de Pedro Castillo, yo apuesto a que esto, o sea, creo, tengo fe, espero, de que se desarrolle dentro de estos mismos cánones. El presidente tiene la facultad de enviar 2 consejos de ministros para que obtengan la confianza del Parlamento. De no obtenerla, en un segundo momento tiene la facultad de pedir la disolución constitucional del Parlamento y convocar a un nuevo proceso para elegir un nuevo Parlamento. Y en eso, de ahí surge la respuesta a tu pregunta. Creo que el pueblo, el 50% del pueblo peruano estaría dispuesto a acompañarlo en la constitución de un nuevo parlamento que conlleve finalmente a un añorado sueño, la convocatoria a una asamblea constituyente que reemplace la actual que tenemos. Ese sería el horizonte que yo veo. Jota, más allá de los intentos desestabilizadores, a partir de acusaciones de que el gobierno de Pedro Castillo va a ser procomunista o tantas cosas que dicen, ¿existe un componente racista sobre la figura de Pedro Castillo y todo lo que él representa para intentar de que no llegue al gobierno? Brutalmente sí. Y esa es una herida abierta que los peruanos no hemos asumido, no hemos hecho la tarea al respecto. Desde la brutal y frontal desprecio a la figura del hombre del Ande que es Pedro, hasta el meme absurdo, ¿no? Y quererle cambiar el nombre de Pedro Castillo por Peter Castell, ¿ya? Porque suena más bonito, porque suena gringo, Peter Castell, ¿sí? Y no es broma, hermano mío, hemos tenido en estos días en las plazas de Lima y del Perú ciertos sectores de ultraderecha ondeando la bandera de Borgoña, esa bandera que flameó en la España, en la América colonizada, virreinal, que apoyan la propuesta de Keiko Fujimori, la bandera de Borgoña, diciendo no, nosotros no tenemos por qué sujetarnos a las imposiciones, ¿no?, de este tipejo que viene del Ande. ¿Ya? Estoy utilizando un término menor porque si tuvieras las publicaciones de algunos sujetos, uno realmente creyera que está en la Alemania del inicio de los 30. ¿Sí? Este es un tema muy difícil, muy doloroso, sobre el que tenemos que hacer la tarea, mi querido. Juan José, te agradecemos muchísimo y aprovechamos para mandarte un saludo muy grande desde acá y nuestra solidaridad con todos nuestros compatriotas de la patria grande del Perú, desde la República Argentina. Vos sabés que hay un afecto muy pero muy especial que ya San Martín supo unir entre nuestros países y yo creo que eso sigue muy pero muy vigente. Bueno, yo tengo que agradecerte. Yo soy muy mal seguidor del fútbol. Yo no, de fútbol sé muy poco, pero te puedo contar una cosa, que cuando Argentina enfrenta al equipo que fuera y Argentina mete un gol, acá se grita ese gol. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero solo te pongo ese... ¿no?
sin olvidar de algunos detalles con los que yo no estaría de acuerdo. Por ejemplo, jamás yo le daría una venia al gobierno de un Galtieri, pero me acuerdo que en ese doloroso momento, discúlpame que me emocione, la guerra de las Malvinas, el Perú tenía aviones Sukhoi que se los acababa de comprar a la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y fueron nuestros Sukhoi, y fueron pilotos que llevaron esos Sukhoi y las pintaron con la bandera argentina y le dijeron, señor, hemos venido no solo para entregar los aviones, sino para volar estos aviones, ¿no? Es una historia linda que aquí conocemos mucho, que la tenemos muy presente. Sabemos que, como vos decís, aquí no reivindicamos absolutamente nada de lo que fue la dictadura militar argentina, pero ahí también se ve la solidaridad, ¿no? Y hay un enemigo más grande, que sigue siendo quien está ocupando las islas, y esa bravura, ¿no? de algunos compatriotas que tuvieron la valentía de ofrendar, ¿sí? su experticia como pilotos para ir a defender las islas, realmente es muy valorable, ¿no? Y fue una operación ultra secreta que incluso salieron volando desde el Perú, atravesaron sin permiso Bolivia, ¿sí? En ese momento con un gobierno muy diferente al que hay ahora, y llegaron aquí, como vos decís, a la provincia de San Luis específicamente, los aviones listos con las matrículas dobladas de otros aviones que ya estaban en las islas propiamente dichas. Así que son gestos que no se olvidan. Hermanos míos, un abrazo y la certeza que algún día... Hay una expresión que a mí me encanta, que es Tupananchis-Kama, que es un quechua que también se habla en la parte suroeste de Argentina, me parece. Tupananchis-Kama, cuya traducción en quechua al español sería hasta volvernos a encontrar, pero encontrarnos físicamente, que es el mandato, que es el destino manifiesto de América Latina, la de convertirse en la patria grande, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias. Era Juan José del Castillo, el J, un gran analista peruano, aquí en Radio Lix.